justicia. Con sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas errantes, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario y el que no es pastor, el que no tiene ovejas propias, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Pero el mercenario huye porque es mercenario y no le interesan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, así yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y debo traerlas también, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, este domingo, se conoce también como el Domingo del Buen Pastor. En el Evangelio se nos pone a la vista dos especies de pastores. Esto es muy obvio, ¿no? El buen pastor y el mercenario. Ahora, hay que decir algo. Cuando decimos mercenario, a mí lo que se me viene a la mente es como un soldado que le pagan por luchar por un bando o por otro, como un soldado a sueldo, básicamente. O sea, que no tiene una lealtad, sino que va nada más a donde le pagan. Eso es lo que a mí se me viene a la mente. Entonces, cuando hablamos de mercenario en el Evangelio, hablamos de alguien que tiene una labor que lo único que le interesa en esa labor es la paga. Nada más. A eso nos referimos con mercenario. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Y aquí es de notar que varios comentaristas de este Evangelio dicen que el mercenario, el pastor mercenario, no es alguien que necesariamente hace algo malo. O sea, hay mercenarios que pueden ser muy buenos trabajadores, que lo que hacen lo hacen muy bien. Entonces, hay que decir que la diferencia o las diferencias entre el buen pastor y el pastor mercenario no es que uno haga un buen trabajo y el otro haga un mal trabajo. Esa no es la diferencia de fondo. El cardenal Herrera Oria nos da tres distinciones entre el pastor mercenario y el buen pastor. La primera diferencia es la intención. El buen pastor trabaja porque busca el bien de las ovejas. El pastor mercenario trabaja porque busca el bien propio. ¿Vale? Luego el segundo es el afecto. El buen pastor hace a las ovejas propias por el amor y por la solicitud que tiene. O sea, son suyas porque las ama y porque las cuida. El pastor mercenario posee a las ovejas como encargo y no son suyas. Y eso tiene la tercera consecuencia o la tercera distinción, el efecto. El buen pastor, porque busca el bien de las ovejas y porque ama a las ovejas, lucha por las ovejas al punto de dar la vida por ellas. Y el pastor mercenario, porque se busca a sí mismo, busca su bien propio, y las ovejas no le son propias, sino que le son como encargadas, a lo mejor puede hacer un buen trabajo, pero en el punto en el que ese trabajo ya no le reditúe, o le sea muy incómodo, o ya no quiera, pues huye, se va. Y entonces, pues si las ovejitas tienen que sufrir, pues sufren. El mercenario se busca a sí mismo. Y aquí cuando hablamos de que el pastor mercenario huye, tenemos que apuntar algo que es interesante. Huir o estar ausente no solamente significa una ausencia física. Y yo creo que todos hemos experimentado esto de alguna manera o de otra. Hay personas que están físicamente
pero que de alguna u otra manera no están allí haciendo lo que deberían de hacer, o están emocionalmente ausentes, o tienen una despreocupación pecaminosa que como si no estuviera, ¿vale? Entonces, si la ausencia, la huida del pastor mercenario no solamente es física, esto del buen pastor nos atañe a todos. Cuando estaba preparando este sermón, lo primero lo que pensé fue, todos lo estamos pensando, en el cónclave. Pero esto también nos toca a nosotros. Me toca a mí, le toca al padre Ginan, a todos los sacerdotes, porque ustedes son literalmente nuestras ovejuelas. Le toca a los padres de familia. Y algún padre de familia dirá, pero yo naturalmente amo a mis hijos, amo a mi esposa, muy bien. Pero incluso en ese amor de padre o de esposo o de esposa, uno se puede estar buscando a sí mismo. Fíjense, yo me acuerdo que alguna vez conocí una familia, todavía estaba en el seminario, eran como 7 o 8 niños y estaban arregladitos, o sea, marchaban como soldaditos de la marina, y yo los veía y yo pensaba, yo nunca me he peinado tan bien como esos niños, impecables cuando entraban a misa, pero luego después uno notaba que a lo mejor el papá, más que buscar el bien del niño, lo que él quería que dijeran, qué bonita familia. Incluso en ese amor de familia nos podemos estar buscando a nosotros mismos. Luego también, ¿a quién más les toca? A los profesores, a los que tienen alguna responsabilidad en el trabajo, a los que son patrones o jefes, a los que tienen algún apostolado. Incluso, si tienes algún amigo, puedes también tener alguna responsabilidad sobre él. Y entonces también puede ser o un buen pastor o un mercenario. Y aquí Ángel Herrera Oria también nos dice que huimos, somos mercenarios, en 3 ocasiones. Somos mercenarios cuando no reprendemos, o cuando reprendemos de más, o reprendemos de menos. Reprendemos de más típicamente por vanidad, como lo que les decía de este señor que tenía sus 7 hijos que marchaban como soldaditos, era súper estricto con ellos. Y a lo mejor el niño de 3 años era excelentemente portado en el templo, pero a lo mejor no se las ganaba como un niño de 3 años. Y era más el impulso del papá de quedar bien. Y también solemos reprender de más por desquite. No tomamos café ese día, nos desvelamos un poquito y a lo mejor esa ovejuela no nos las debe, pero es la que está allí. Y en lugar de que esa corrección sea para el bien de esa oveja, es para desquite nuestro. ¿Ven cómo nos buscamos allí? Y solemos reprender de menos, primero por cobardía, porque, bueno, pues para qué uno se mete en camisa de 11 varas, o hay veces que corregimos de menos porque nos cae muy bien tal o cual persona. Entonces no queremos hacerle pasar un mal trago, o nos cae bien y nos parece poco lo que hizo. Pero en una circunstancia normal, si alguien hace lo mismo, no se vuelve a parar en el pilar. No estoy hablando de nadie en particular. Pero piensen ustedes. Y luego, la segunda manera en la que somos mercenarios es cuando callamos. No solamente reprendiendo de más o de menos, o no reprendemos, sino que la verdad es necesario que se diga y no se dijo. Cuando podemos decir la verdad, es necesario que digamos la verdad y hace un bien que digamos la verdad y no lo hacemos, estamos cayendo en un pecado que se llama escándalo. Porque a través de ese pecado de escándalo, básicamente estamos aprobando el pecado ajeno y además, como lo aprobamos, participamos de él con nuestro silencio.
Y además, de una manera más profunda, estamos siendo indiferentes a las ofensas que se hacen a nuestro Dios y Señor, a quien se supone que tenemos que amar sobre todas las cosas. Y la tercera manera en la que somos mercenarios es cuando no oramos. Y esto pasa por cualquier circunstancia. A lo mejor vemos a esta persona y decimos, ya no tiene remedio, véanlo, feo, pecador, ya no hay más. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Se acabó, ¿no? O a lo mejor decimos, podría decir una Ave María por esta persona, pero voy a elegir ver tele. Y buscamos nuestra propia comodidad en lugar de asegurar a esas personas la forma de defensa más básica y más eficaz, que es la ayuda de Dios. Veamos nosotros en nuestras propias conciencias si en algunas circunstancias somos mercenarios con los demás, o si atendemos a nuestros prójimos como si su alma nos perteneciera, o como si cuando menos por encargo, por amor a Dios, quisiéramos que esa alma fuera al cielo. Ahora, pasemos al tema del que todos estamos pensando ahora. Cuando pensamos en buen pastor, muchas ideas vienen a la cabeza. Y en la circunstancia actual, el día de hoy, a unos días de que momentos importantes en la iglesia sucedan, tenemos muchas preguntas. Encontré un escrito de Monseñor Alberto Chávez que me gustó mucho y voy a terminar con esto. Él dice: y si la sede de Pedro parece vacía y el mundo parece desmandado, creed, hijo mío, que no se ha perdido de la mano de Dios, aunque los hombres no lo vean. Vos me preguntáis qué hacer en esta hora en que todos hablan y pocos oran. Pues yo os digo con verdad que el mejor servicio que podéis dar a la iglesia es haceros oración viva, muro de súplica, centinela de esperanza. No es tiempo de hablar mucho, sino de padecer mucho, no de agitarse, sino de recogerse. Y si el mundo entero se estremece y aún los buenos se turban, ¿qué haremos los que amamos a Jesucristo? Estar firmes junto a la cruz como la Virgen Santísima y San Juan y no movernos de allí. Orad y ofrecer cada hora de nuestro día por los que van a elegir al nuevo pastor. Decidme que muchos quieren un papa que se acomode a los vientos del mundo. Qué flaco entendimiento es ese. No hemos de querer al que agrade, sino al que guía aunque duela, al que dé doctrina aunque reprenda, al que sea todo de Dios aunque le cueste la sangre. ¿Y vos qué habéis de hacer? Guardar la fe, vivid en caridad y no ceder en lo pequeño, no dejar de orar un solo día aunque el alma esté seca como un leño. Y si toda la barca os pareciera que está a punto de zozobrar, estad seguro de que en la bodega va Cristo dormido y a su tiempo despertará. Que vuestra oración sea sin descanso, que vuestro silencio sea lleno de fe, que vuestra vida sea tan santa que pueda sostener a los que flaquean. Y no dejéis de amar a la iglesia, aunque la veáis herida, que madre es y madre santa, aunque tenga las manos lastimadas por los pecados de sus hijos. Ánimo,
y a la oración. Que cuando el nuevo Pedro suba al timón, vos estéis en vela con la lámpara encendida. Pidamos a Santa María y a San José, patrono universal de la Iglesia, que el Sagrado Corazón de nuestro Señor nos dé un pastor, no de acuerdo a nuestros méritos y pecados, sino de acuerdo a nuestras necesidades y a su imbatible misericordia. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde, Dios de la vida eterna, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.